La había presentado hace un instante por situaciones técnicas, no pudimos tenerla de pronto, ya está de regreso. Le doy la bienvenida a Melinda Romero. Melinda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está tu mamá, doña Kay? ¿Cómo se siente ella después de todos estos procesos que ha tenido con el fallecimiento del exgobernador y tu papá? Pues mira, estamos, ¿verdad?, reacostumbrándonos a una vida diferente. Mi mamá y mi papá estuvieron casados 55 años de vida y pues es todo un regreso, ¿verdad?, a una convivencia a la cual no estamos acostumbrados y pues será poquito a poco, pero tiene el apoyo mío, el apoyo de mi hijo, de mi hija y de mis sobrinos también. Así que poquito a poco. Poquito a poco. Como siempre, mis aprecios y mis mejores deseos de que esté bien a tu mamá, que fue una gran primera dama de Puerto Rico. Vamos a los temas de hoy, Melinda. Ayer vi una entrevista con el periodista y amigo Rubén Sánchez, y realmente yo pienso, yo conozco que tú eres una mujer brillante, pero hay peleas que yo no me echaría. Por ejemplo, lo primero que hice fue buscar en el diccionario qué es la palabra cabildero. Yo no sé si lo tienen ahí para que lo vean. Y ahí está, dice, un cabildero es un activista que busca persuadir a los miembros del gobierno, como los miembros del Congreso, para que promulguen leyes que beneficien a su grupo. Los cabilderos también trabajan para cambiar la opinión pública a través de campañas publicitarias o influyendo en los líderes de opinión. Entonces, tú estabas echándote una lucha con el periodista, porque tu trabajo es una delegada congresional. Y yo me pregunto, el nombre no hace la cosa. No, pero sí cuando hay una intención de denigrar el trabajo que uno va a hacer. Y esa ha sido la posición, ¿verdad?, de algunos reporteros particular y obviamente el lado de la izquierda, los lados independentistas, separatistas, de tratar de llamarnos cabilderos como para menospreciar el trabajo que nosotros fuimos electos para funcionar ahí. Yo soy electa y la papeleta, la que votaron las personas, decía que vamos a ser delegados congresionales. Y lo hice enfáticamente, inclusive después de eso no me lo han vuelto a decir, porque entiendo que la única razón por la que nos llaman, ¿verdad?, los cabilderos es en una manera peyorativa, que denigra lo que es el voto expreso del pueblo de Puerto Rico para que nos convirtamos en la próxima unión de los Estados Unidos. Esa es verdaderamente la razón por la que doy la pelea. Para mí es importante, porque no quiero que se denigre el trabajo al que fuimos electos a ejercer allí. Pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau, yo lo escuché decir, creo que lo escuché o leí, que él lo llama también lo que ustedes van a hacer cabilderos y que él está opuesto a que se dispensen dinero del gobierno de Puerto Rico para una gestión que debe ser cívica, social y estrictamente ciudadana. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo tú haces una réplica al presidente del Senado? Pues sencillo, la ley 167 del 2020 establece que se van a seleccionar estos delegados para respaldar el resultado plebiscitario de noviembre, del pasado mes de noviembre, donde la estadidad salió electa con la mayor cantidad de votos que ningún candidato en las papeletas de las elecciones del año 2020, y que hay una responsabilidad de lograr que esa determinación que hizo el pueblo de Puerto Rico se lleve a su consecución. Y la manera que se seleccionó, ¿verdad?, para hacer eso fue a través de esta delegación. Así lo aprobó la pasada Asamblea Legislativa, y como sigue siendo ley, la Asamblea Legislativa tiene una obligación jurídica y moral de hacer cumplir la ley, incluyendo esta. Y si aparecen, y les soy bien sincero, si aparecen $600 la hora para pagar a los cabilderos de Tatito Hernández, que lo que van es a estorbar los procesos de estadidad para Puerto Rico, tiene que aparecer el dinero para la estadidad. Ahora, y una pregunta, Melinda, cuando esto es una cuestión básicamente de percepción, y las percepciones son como cada cual, Claro. on the eye of the beholder. Hay un país luchando por de 7.25 que le suban a 9, lo quieren bajar por 50 centavos. Hay un país eminentemente pobre, con un salario de 7.25, no hay quien pueda vivir. Y tratando de subirlo a $9, puede ser que haya un sector de la población grande que no se siente identificado con ustedes los cabilderos o con los delegados congresionales, que es como es tu posición, con salarios que rondan en los $150,000. ¿Cuál tú entiendes que sería la respuesta
a esas personas que están sintiendo que esto sería un abuso en términos económicos para un país que está luchando por $1 de aumento en su salario? Primero que nada, ¿verdad? Y quiero dejar bien clara mi posición en cuanto al aumento al salario mínimo. Yo soy de las que favorezco que el salario mínimo no puede ser nada menor de $15 la hora. Llevamos más de una década sin un aumento al salario mínimo federal. Y eso es aparte, ¿verdad? Esa es mi posición en cuanto a eso. Y porque lo he vivido, ¿verdad? He tenido que pagar servicios a profesionales que lo que le pagan son $12 y $13 la hora, y me parece la cosa más absurda del mundo, y reconociendo, ¿verdad?, el trabajo que les dio prepararse académicamente, obtener sus experiencias, etcétera. Y me parece que en efecto estamos tardísimo en hacer una gestión a favor del aumento del salario mínimo. Yo sé que hay las corporaciones, las entidades privadas, pues lo objetan, pero tienen que buscar la manera de poder subsistir, ¿verdad?, el aumento salarial con lo que serían los costos de los aumentos en costos de hacer negocios, y tenemos que trabajar para la ciudadanía como tal, para los trabajadores. Por otro lado, yo entiendo cuál es la preocupación, y sí, mira, cuando uno habla de un salario para ejercer una función en Washington, D.C., es alto, y no es alto porque uno quiera tener más dinero ni nada que se parezca. Es alto porque el costo de vida en Washington, D.C. es excesivamente alto. Tan es así que cuando tú vas a la ley orgánica que crea la PRAFA, la Administración de Puerto Rico en Estados Unidos, el salario de la directora o del director ejecutivo de esa oficina no está establecido en ley, sino que el gobernador decidirá cuál es ese salario, tomando en cuenta posiciones similares en el área de Washington, D.C., y también tomando en consideración lo que son los altos costos de vivienda y de poder hacer trabajos en Washington. Pero una pregunta, ¿usted se va a mudar para Washington? No me voy a mudar para Washington, lo que lo encarece muchísimo más. Y si el presidente del Senado le dice, bueno, si ella quiere trabajar, que trabaje por el mínimo federal, $7.25 o $9.50, ¿usted lo acepta? Lamentablemente esto, Marcano, es una realidad económica. Es que yo no podría ni tan siquiera costear un pasaje para ir a Washington, D.C. con ese salario. O sea, olvidándome de todas mis responsabilidades económicas, ¿verdad? Porque eso no es lo que quiero traer al foro, pero la realidad es que esto no, hoy en día, quizás hoy, durante el verano, que los pasajes y las estadías pues están a un precio bastante razonable, pero llegan unos momentos en el año, Marcano, que los que han viajado a Washington saben que una habitación una noche en Washington, D.C. te puede costar 600, 700 y hasta $1,000 la noche. Yo estoy clarísimo eso. La ley de Puerto Rico no te permite alquilar un estudio, un apartamento que te podría abaratar muchísimos miles de dólares en costo. Pues entonces estás gastando más dinero por empecinarte a hacerlo a manera de reembolsos. Nosotros quisimos renunciar al reembolso con un salario que sea prudente para todos los delegados. Bueno, ustedes se estarían ganando más dinero que el gobernador de Puerto Rico. La pregunta sería, ¿y si Ricardo Rosselló dice, yo no voy a cobrar? Y la pone... Él ya lo ha dicho, inclusive entiendo que estaba sometiendo una notificación por escrito de que él no va a estar cobrando un salario. ¿Y eso no lo pone al resto, a usted, a Lefran, a Elizabeth, en una posición de básicamente difícil? A Mayita no los pone en una situación difícil si él decide que no va a cobrar. No, Marcano, porque cada cual, ¿verdad?, tiene las necesidades y obligaciones que entiende. Yo soy una persona asalariada y lo he sido toda la vida, la mayor parte de mi vida, perdón. Yo sé que quizás a una persona como pongámonos quizás Elizabeth Torres, que es una persona que quizás no tiene tantas responsabilidades económicas, pues no necesite que tenga las mismas consideraciones. Pero la realidad es que todos estos temas, y quiero ser bien clara contigo, Marcano, el problema de nosotros no es esencialmente el salario. El problema de nosotros es que la PRAFA ha emitido un reglamento en el que básicamente se abroga una autoridad que no le confiere la ley, y nos está tratando como si fuéramos empleados de la PRAFA, y nosotros no somos ni fuimos electos empleados de la PRAFA, y no podemos someternos a la jurisdicción de una agencia gubernamental a la que no fuimos subeditadas cuando se aprobó la ley. O sea, no tiene nada que ver, sí,
mira, lo del dinero, eso se discutirá y se llegarán a acuerdos y hay personas que quizás tengan que decidir, pues mira, yo no puedo aceptar esto, o hay otras personas que digan, bueno, pues esa cuantía es suficiente para yo poder vivir, pero la realidad es que la gran mayoría de los delegados, y con esto te puedo confirmar, ¿verdad?, que tengo derecho a decir, tengo permiso para decir algunos de los nombres, el doctor Rosselló, Elizabeth Torres, Zoraida Buxó, son personas que coinciden en que nosotros no podemos ser sometidos a ser empleados de la PRAFA cuando la ley claramente no le da esa autoridad a PRAFA y nosotros no, tú no puedes separar el poder de reglamentación del poder de supervisión y si ellos nos quieren reglamentar nos tendrían que supervisar y la manera que está escrito el reglamento que ellos han circulado es meramente un reglamento de empleados. O sea, técnicamente desde los tiempos de José Celso Barbosa para acá, esto ya se convirtió técnicamente en un negocio. El promulgar la estadidad ya es básicamente un negocio, no es una cuestión que uno cívicamente... Marcano, y te voy a ser bien sincera, ¿verdad? Y con el dolor que esto me puede representar a mí en el alma, en las entrañas y en todos lugares, siento que hay una partida de personas que se benefician de no lograr la estadidad, ¿verdad? Que si no logran la estadidad mantienen sus trabajos o mantienen sus contratos o mantienen esto y me da la impresión de que ese sector está empujando muy fuertemente para que esta delegación no tenga éxito. Nosotros vamos a tener éxito, Héctor, pero nosotros vamos a tener éxito con nuestras propias estrategias y haciendo el trabajo según lo dispuso la ley, convenciendo a los congresistas que sean parte de los proyectos, el 780 en el Senado, el 1522 en la Cámara de Representantes, que es el proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Y nosotros no tenemos por qué someternos a una oficina que lo que está allí es para hacer los trámites administrativos del gobierno de Puerto Rico en la ciudad de Washington, no para promover la estadidad. Así que me parece que es bien importante que esas dos diferencias se detallen y que no nos vayamos por lo pequeño, ¿verdad? Yo sé que sí, hablar de dinero, yo digo que sea lo pequeño, pero porque todo el mundo se enfoca, que si es un esmayado, que si esto... No, mira, porque eso se puede acordar y uno puede llegar a negocio. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, Marcano, no fui electa a ser empleada de PRAFA y no voy a ser empleada de PRAFA. Bueno, técnicamente usted, Rosselló, Elizabeth, Mayita y Lefranc, que no se sabe el Plechalillan, la pregunta que le hago, ¿ustedes van a traer la estadidad para Puerto Rico en estos 4 años? Esa es la meta de nosotros y tú me conoces y yo voy a mí. Y yo estoy segura que si nos dan la libertad de hacer el trabajo como nosotros lo queremos hacer, nosotros lo vamos a poder lograr. Bueno, Melinda, muchísimas gracias. Le deseo mucho éxito en sus gestiones. Estaremos pendientes a ver cuándo llega la estadidad a Puerto Rico y estaremos siguiendo sus pasos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a la familia, Héctor.